roads must a man walk down before they call him a man. Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, lunes a lunes desde el otro lado del charco, porque creo que describe mejor esa relación tan única, esa relación tan inigualable alrededor del mundo que es la de Uruguay y Argentina. Podrán cambiar los gobiernos, algunos podrán tener más afinidad ideológica, personal, histórica, pero las relaciones entre Uruguay y Argentina, fuimos un solo país y quizás dejamos de serlo para querernos mejor. Bueno, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, durante la próxima hora junto a ustedes tratará de irle poniendo una mirada a un mundo cada vez más raro y difícil de entender. Horas de explicación llevaría y la suerte de que le peguemos en la tecla. Vamos a comenzar como todos los lunes con nuestro primer segmento, que es los diarios de tinta y papel. Una selección de los principales editoriales de diarios, los más famosos, los más conocidos, los más leídos alrededor del mundo. Y para ello lo vamos a recibir con esa música icónica, justo hoy, el fin del carnaval uruguayo, el carnaval más largo del mundo. Un personaje de la música popular uruguaya que en un carnaval precisamente desde los tablados de los barrios hizo esta canción para el canillita, el pibe, como decimos acá, el botija, como también dicen en el interior del Uruguay, que recorría, porque ahora ya no hay más prensa escrita, pero que recorría todos los departamentos del interior, todos los barrios de Montevideo, por tanto los diarios debajo de su brazo, y cantando a grito los principales titulares del mundo y los nombres de los periódicos. El canillita. Vamos a escuchar al Canario Luna con el grito del canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada. Bueno, vamos a comenzar entonces con los tres periódicos que hemos elegido para comentar algunas de sus noticias. Arranquemos con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, lo distribuye en los Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo en ediciones impresas, además de la edición digital
en tinta y papel y en varios idiomas, también en castellano. Bueno, para ir siguiendo una línea temática más o menos coherente, vamos a comenzar con un comentario, no es el editorial, pero es un comentario en la página que allí llaman Op-Ed, Opposite to the Editor, los subeditoriales, por llamarles de alguna manera, y que se refiere a esta guerra de aranceles y ainda más que está llevando adelante el presidente Donald Trump con sus dos vecinos terrestres, Canadá y México. En México, fundamentalmente la guerra arancelaria, pero como vamos a ver ahora, en Estados Unidos esa guerra arancelaria puede tener otras consecuencias. El título dice: Canadá se toma muy en serio comentarios de Donald Trump sobre transformarlo en el Estado 51. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, pasó de pensar que Trump bromeaba al decir públicamente que Estados Unidos está aplicando una estrategia para apoderarse de su país. Según el primer ministro británico, después que el presidente Trump impusiera aranceles a Canadá absolutamente desmedidos, bueno, salió en conferencia de prensa el martes pasado, al otro día que estuvimos juntos en nuestro último programa, el primer ministro Justin Trudeau con una declaración extraordinaria que en gran medida pasó un poco desapercibida en el calor del momento que se había generado, el calor político. Acá en Montevideo, les cuento, una ola de calor que no existía en su historia. Bueno, dijo el martes el primer ministro Trudeau, la excusa del fentanilo que da hoy para estos aranceles es completamente ficticia, injustificada y completamente falsa. 3 veces la palabra completamente en la frase para enfatizar su idea. Así le dijo Trudeau a los medios de comunicación en Ottawa, a quienes citó a las oficinas del primer ministro para estas declaraciones. Lo que quiere ver, dice Trudeau sobre Donald Trump, es un colapso total de la economía canadiense, porque cree que así será más fácil anexionarnos, culminó. O sea, señaló específicamente que detrás de la aparente guerra de aranceles, según él, lo que había era realmente una voluntad de anexionar Canadá como un estado más. Es cierto que los aranceles han generado un problema en toda América del Norte, pero tengamos también en cuenta que la medida ha tenido dimensiones tremendas. Por ejemplo, les paso este dato, en productos lácteos a Canadá se le aumentaron los aranceles en un 250%. Bueno, pero el tema siguió teniendo repercusión alrededor del mundo, porque El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, que se redacta en castellano, aunque también en otras lenguas también españolas, como por ejemplo el catalán. Hay un suplemento, Quadern, con noticias sobre la comunidad autónoma de Cataluña, y también en inglés, donde se vende así en Estados Unidos, y en portugués por su vecino, el que tiene más frontera territorial,
luego Francia, Andorra, Gibraltar y Marruecos son los 5 países que tienen frontera territorial con España. Bueno, la edición en portugués está dedicada especialmente para su venta física en Portugal, pero se edita también en portugués en nuestro vecino Brasil. Y allí el editorial dice: aranceles como moneda de cambio, es decir, seguimos con el tema de los aranceles de Donald Trump. Y dice el editorial: la guerra comercial iniciada por Donald Trump con la imposición de aranceles de más del 25% a sus vecinos de México y Canadá y del 20% a las importaciones chinas, ya es esta la principal herramienta de negociación del presidente de Estados Unidos en el tablero internacional. Abro un paréntesis, motivos distintos. China, la guerra comercial por la hipercompetencia, Canadá y México por ser los países vecinos que, según él, ponen en riesgo a las fuentes de trabajo norteamericanas. Sin embargo, continúa el diario El País, el primer efecto ha sido de momento la multiplicación del caos político, administrativo y logístico, especialmente en América Latina. La medida que sobre el papel entró en vigor el martes de esta semana tiene consecuencias potenciales catastróficas para las economías afectadas y ha puesto en pie de guerra a los gobiernos de Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum. El primer ministro canadiense ha devuelto el golpe con la activación inmediata de aranceles recíprocos, mientras que la presidenta mexicana ha dado hasta el domingo para calibrar el alcance de la respuesta, que en cualquier caso ha calificado como un asunto de dignidad nacional. Conoceremos el veredicto de Sheinbaum en una movilización, decía el diario El País, que ha sido convocada para el Zócalo en la Ciudad de México. Mientras tanto, cunde la incertidumbre sobre los planes de Trump, que ha generado muchas expectativas sobre una posible relajación de los aranceles o una prórroga. Por ahora solo existe la certeza de que aplazará un mes los aranceles del sector del automóvil a México y Canadá tras hablar con los fabricantes, según anunció el propio gobierno de Estados Unidos. Debemos decir que la manifestación en el Zócalo se realizó. Algunos la consideran la más grande de México. El Zócalo es una plaza gigante frente al Palacio Nacional, la catedral a un costado. No cabía un alfiler. Allí la presidenta Sheinbaum dijo que no iba a tolerar este aumento ni esta presión por parte del vecino del norte y anunció que en una nueva conversación con el presidente Trump había logrado una nueva prórroga, pero vamos de prórroga en prórroga sin atender exactamente lo que podía ser una solución real del conflicto. Bueno, nos vamos ahora aquí a la región y vamos a dejar un poquito atrás los distintos enfoques de México y Canadá sobre el tema arancelario y nos vamos al diario El Tiempo de Colombia, que desde su fundación el 30 de enero de 1911, más de 100 años sin dejar de salir en versión impresa, es el líder indiscutible de la prensa colombiana
y uno de los 4 periódicos de mayor circulación en América Latina, con una tirada impresa de 260.000 ejemplares y con más de 1.200.000 lectores, es el diario de referencia de Colombia. No me gusta, dice el título, lo que pasa. Presidente Petro se refirió así al vandalismo contra la estatua de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán, recordemos a nuestros oyentes, era un candidato a presidente del Partido Liberal de Colombia, asesinado en la época en que corría la sangre todas las semanas en el enfrentamiento entre las propias FARC con las que ahora se firmó un tratado de paz y el Ejército de Liberación Nacional, con el cual se firmó apenas un alto al fuego, pero que no siempre el ELN respeta. El mandatario respondió con estas palabras a Juan Manuel Galán, intendente e hijo del líder liberal asesinado. Dijo que el alcalde Galán es quien debe prevenir la situación. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los actos de vandalismo contra la estatua del líder colombiano en Bogotá en el marco de las movilizaciones del sábado por el Día Internacional de la Mujer. Así el mandatario respondió a Juan Manuel Galán, hijo del histórico líder colombiano, quien dirigió una pregunta al jefe de Estado. Presidente Petro, quiero preguntarle, ¿cuál es su reacción frente a este acto?, dijo Galán. A través de X, la red social, ex Twitter, el presidente le respondió que no le agrada lo que sucedió, pero remarcó que deben haber más homenajes de mujeres en el país. Asimismo, señaló que el alcalde Fernando Galán es quien debe garantizar la tranquilidad pública en la capital. Recordemos que el propio presidente de la República ocupó ese cargo algunos años atrás, el presidente Petro. También detrás del escándalo hay más poderosos que no han sido tocados. Juan Manuel, no me gusta lo que pasa en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue líder muy importante del país y que sus ideas fueron escuchadas, ni seguidas en Colombia. Es importante que haya muchos homenajes a las mujeres que también hacen la historia del país. La mafia se apoderó del poder, dijo el presidente. Pero le recuerdo que el guardián de la tranquilidad pública de Bogotá es su propio hermano, le dijo uno de los hijos de Galán, el alcalde de Bogotá. Durante la tarde del sábado, para contarles un poco los hechos, un grupo de manifestantes se concentró en la plazoleta frente al Consejo de Bogotá, donde algunas personas realizaron pintadas en la estatua que recuerda la memoria de Luis Carlos Galán y posteriormente prendieron fuego en su base. Es realmente muy triste lo que está pasando en Colombia, donde en este momento lo que se discute es quién es culpable de las cosas que pasan y no hay manera ni medidas concretas para evitarlas. Esto que ocurrió con la estatua de Galán está ocurriendo con muchos hechos de violencia, donde después que ocurren empieza el ping-pong entre las autoridades del tercer nivel de gobierno, el nivel municipal, y las del Poder Ejecutivo, en vez de buscar juntos soluciones al problema. Se viene desatando
cada vez más violencia en este país hermano que queremos tanto. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir al salpicón de noticias, una recolección de noticias a través de agencias informativas y distintos medios que hemos hecho para ustedes. Vamos a tratar de sintetizarlas porque, repito, hoy es un día de muchas noticias y lo hacemos como todos los lunes con alguna canción que elegimos. Hoy a los Beatles, ya que Paul McCartney nos visitó hace poco, en esta canción donde cuentan, es bueno escuchar toda la canción, cómo se lee una noticia y cómo va llevando sorpresas que con un comienzo tiene un desarrollo posterior distinto y un final a veces inesperado. Vamos a escuchar a los Beatles cantando A Day in the Life. That the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English Army had just won the war. Les recomiendo escucharla, Day in the Life, porque cuenta cómo se leen las noticias y cómo una noticia que uno espera que derive de una manera termina en algo absolutamente inesperado. Bueno, vámonos al salpicón de noticias lo más rápidamente posible para poder tener lo más cerca a media hora para los dos temas que vamos a editorializar y para el final una sorpresa que compartiremos con ustedes el lunes próximo, el lunes 17. Bueno, ciclón tropical Alfred deja un muerto en Australia, un nuevo síntoma del cambio climático, que aquí lo hemos sufrido en carne propia, el cambio climático, de una manera tremenda. No saben lo que fue la asunción del nuevo gobierno el sábado pasado, que las comentamos el lunes, pero luego toda la semana fueron asumiendo distintos ministros de Estado y en algunos casos nosotros por lo menos sentíamos que se nos venía una deshidratación encima de la ola de calor que invadió Montevideo. Supongo yo que en Argentina habrá sido lo mismo. Bueno, en la bahía de Hervey de Queensland se registraron más de 230 milímetros, 9 pulgadas de lluvia en solo 6 horas en el día de ayer de mañana. Los fuertes vientos, las lluvias torrenciales del ciclón tropical Alfred provocaron cortes de electricidad generalizados e inundaciones repentinas en partes de la costa este de Australia, con el reporte de por lo menos hasta ahora una persona muerta y una docena de soldados de los grupos de rescate muertos. Unas 316.540 personas, casi medio millón de personas, se quedaron sin electricidad en el sureste de Queensland, donde la ciudad Gold Coast fue la zona más afectada, con más de 112.000 personas sin electricidad debido al paso del ciclón Alfred,
según el distribuidor de energía Energex en un comunicado. La compañía distribuidora de energía también informó que los daños que provocaron las ráfagas de viento sobre las líneas eléctricas podrían llevar a una demora prolongada en el restablecimiento del suministro durante unos cuantos días de esta misma semana. Bueno, nos vamos ahora a Israel, la guerra de Gaza y Cisjordania. A pesar del alto al fuego, continúan los ataques israelíes contra Palestina, tanto el territorio palestino reconocido por la misma declaración de Naciones Unidas que dio el nacimiento al Estado de Israel, y en la zona de Gaza, donde se encuentran más de 2 millones de refugiados palestinos. En la madrugada de ayer, un ciudadano palestino perdió la vida y varios más resultaron heridos debido a disparos de las fuerzas de ocupación de Israel en el barrio de Sujaya, en el este de la ciudad de Gaza, además de un dron israelí que se disparó contra ciudadanos de la zona de Zafarana, cerca del campamento de refugiados de Magazi, aunque por suerte en este caso no se reportaron víctimas. Desde que entró en vigor el alto el fuego del 19 de enero, tras más de 15 meses de conflicto, Israel ha continuado con sus ataques a zonas de población civil, lo que pone en tela de juicio la efectividad del acuerdo y la intención real detrás de las acciones militares israelíes. Las cifras son alarmantes, ya que desde el inicio del conflicto en octubre del 2023, el número de muertos palestinos ha alcanzado ya casi que a 50.000. 48.453 personas es la cifra que antes de estos ataques que estamos reportando dio el viernes por la tarde la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con más de 111.860 heridos. Estos números reflejan una crisis humanitaria que sigue agravándose mientras que los ataques continúan en varias áreas como Cisjordania y Gaza, como hemos dicho al principio. El reciente ataque en Sujaya es solo uno más en una larga serie de violaciones del alto al fuego. Bueno, para terminar nuestro salpicón de noticia, vamos a contarles que la huelga sindical inmediata pone en pausa el aeropuerto de Hamburgo en Alemania. A veces no tenemos en cuenta estas cosas, ¿no? Estas huelgas tienen consecuencias que van más allá de la paralización de los servicios. Estamos en estos momentos empezando la temporada otoñal en el hemisferio norte, se acerca la temporada turística y se cierra el aeropuerto de Hamburgo. No es la primera vez que el sector de trabajadores aeroportuarios incita una huelga del personal para reclamar por sus derechos en pro de mejores condiciones laborales. Sin ningún aviso, el sindicato Verdi, vamos a llamarlo así porque el nombre en alemán es muy complicado, Verdienstleistungsgewerkschaft, si me salió más o menos bien, sigla Verdi, vamos a llamarle como el compositor italiano o como Vittorio Emanuele, rey de Italia. Verdi. Sin ningún aviso, el sindicato Verdi ha convocado a los trabajadores del aeropuerto de Hamburgo a una huelga inmediata el domingo antepasado.
Desde entonces el aeropuerto está cerrado, no hubo salidas ni llegadas durante todo el día domingo y luego un día sí y un día no, informó la administración del aeropuerto de Hamburgo por la red social X. Este domingo la terminal aérea se vio en la necesidad de cerrar sus operaciones este pasado debido a una huelga no anunciada por parte del segundo sindicato más grande de Alemania, repito, de sigla Verdi, principal organización nacional del sector servicios. Y ahora nos vamos a los dos temas que hemos elegido para comentarles en la recta final de nuestro programa. Y vamos a hablar de la crisis que hay en Occidente con una canción que se lo toma como con un poco de ironía. Aquí no es más así. Una canción que habla de los cambios que estamos sufriendo y de los cuales a veces ni siquiera nos damos cuenta. Esta canción, nosotros muchas veces elegimos la música por su contenido y para darle un poquito de buen humor sobre todo y de ironía cuando las noticias son malas, son tristes o por lo menos son alarmantes. Y creo que este es el caso. Por eso les recomiendo escuchar la canción entera. Aquí no es así, Cover Audio. Porque de lo que habla es de que lo que está cambiando no son cosas, sino que son vivencias muy fundamentales. Yo hace poco, acá en Montevideo, escribí un artículo que se llamaba Occidente no existe más como lo conocimos. Y entonces planteaba este panorama tan curioso que tiene que ver con, por ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado que la guerra de Ucrania y Rusia, primero, ¿quién se hubiera imaginado que iba a existir esa guerra un año antes que existiera? Ya lleva 3 años. Pero después que se lanzó, después que se estancó, ¿quién hubiera imaginado que la guerra iba a terminar aliando a Estados Unidos con Rusia y por lo tanto con China, su enemigo en la guerra comercial arancelaria, de la cual Rusia es aliado, en contra de Europa? Una guerra, Rusia y Estados Unidos contra Europa. Impensable, inimaginable. Bueno, esto es lo que está ocurriendo después que Donald Trump de alguna manera cambió de bando y ahora apoya al presidente ruso en sus esfuerzos por terminar la guerra con una negociación que resulta bastante humillante para el gobierno de Ucrania. El gobierno de Ucrania en un primer momento dijo que sí, que aceptaba esas condiciones. Bueno, todo además con una trampa mortal que se le hizo al presidente Volodymyr Zelensky, presidente que estuvo hace bien poco en Argentina, y se le hizo una especie de trampa mortal invitándolo a Estados Unidos. Él se imaginó que era para retroceder en algunas declaraciones muy duras de Trump en su contra, lo trató de cómico fracasado a la gorra, lo trató de dictador, porque mientras que, dice Trump, el presidente Putin convocaba elecciones en la Federación Rusa, en Ucrania, como consecuencia de la guerra, se intentaron posponer. Bueno, las declaraciones del presidente Trump tuvieron sus consecuencias en la propia Ucrania,
donde el Parlamento, por 4 o 5 votos de diferencia nada más, no llegó a la mayoría especial, en plena guerra, de negarle esta facultad extraordinaria al presidente Volodymyr Zelensky. Todas estas cosas nos tienen que hacer pensar en el occidente en el que hemos vivido durante miles de años. Occidente nace en Grecia. ¿Nosotros qué somos culturalmente, civilizatoriamente? Bueno, yo creo que la definición más completa es greco-judeo-cristianos romano-occidentales, porque ese ha sido nuestro tránsito por la historia. Pero ahora resulta que Occidente está enfrentado. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un frente de todo Occidente, menos España, contra el primer ministro Adolf Hitler, luego dictador y declarado Führer o líder máximo de Alemania. Pero terminada la guerra en 1948, comienza la Guerra Fría, se arman las Naciones Unidas, se negocia, se dialoga, pero todos los países que triunfaron en la guerra mantienen hasta el día de hoy un estatus de privilegio de miembros permanentes del Consejo de Seguridad que les permite ejercer el derecho a veto, incluyendo Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, incluyendo China, en aquel momento y hasta el día de hoy República Popular China, incluso Taiwán, por cuyos derechos ahora se juega a Estados Unidos, se le expulsó de Naciones Unidas para recibir como único representante de China a la República Popular. Entonces, aún durante la Guerra Fría, donde hubo ese enfrentamiento ideológico tremendo, seguía existiendo una unidad conceptual, de alguna manera más que ideológica, de Occidente como una realidad planetaria. Pero después de caída la Unión Soviética y de terminada la Guerra Fría, Occidente se consolida como un monopoder muy fuerte, enfrentando a veces a China más en el campo comercial que cualquier otra cosa, porque China tampoco tiene el comunismo de Deng Xiaoping o de Mao Zedong. Xi Jinping es otra cosa. ¿No es capitalista China? Me pregunto yo. Todos estos cambios han derivado en este nuevo advenimiento, la segunda presidencia de Donald Trump, que desde nuestro punto de vista hace, aunque pensamos mucho cuando escribimos este artículo, porque dijimos, bueno, vamos a no meternos en un lío del cual después no podamos salir. Decir que Occidente ya no existe es complicado, ¿no? O que ya no existe como lo conocimos nosotros. Bueno, lo cierto es que para mi tranquilidad, que siento una gran responsabilidad con mis oyentes en Argentina, acá en Montevideo, con la gente que me lee en la revista Caras y Caretas acá en Montevideo, otros medios de difusión en los que también hago mis espacios internacionales. Decir que Occidente no existe más como lo conocimos no era cualquier cosa. En el día de ayer, cuando preparábamos el programa de hoy, nos encontramos que en el periódico Der Spiegel de Alemania, Klaus Brinkbaumer, editorialista del diario y uno de los politólogos más renombrados del mundo, escribió que el renombre de Trump está arraigado en los mitos del héroe estadounidense. El mito más grande, añadió el editorialista,
sin embargo, tiene que ver con la supuesta experiencia de negociación de Trump. Pero ello, sostiene él, lo cito textualmente, es una falacia. Trump nunca fue competente en el arte del trato, del pacto, de la concesión para llegar a un acuerdo. Su preparación es inexistente. La estrategia y las tácticas son extrañas para él. Trump solo es hábil en la destrucción y eso es lo que hace. Pero más adelante, este gran politólogo alemán, referente a lo largo y a lo ancho del mundo, más allá de ideologías y de Brinkbaumer, más adelante manifiesta lapidariamente: Occidente, como lo conocíamos, ya no existe. A mí me vino una paz al alma, tan errado no andaba. Nuestra, él se refiere a Europa Occidental, relación con los Estados Unidos actualmente no se puede llamar una amistad y difícilmente se pueda describir como una asociación estratégica. Bueno, quizás nos tengamos que ir acostumbrando a decir que Occidente, tal como lo conocimos, los que somos más veteranos y tenemos algunas canas, tal como el Occidente en el que nos criamos, ya no existe. Bueno, amigas y amigos, nos vamos al último tema de hoy y el anuncio que les habíamos prometido y que hemos generado tanto suspenso. Nos vamos a la salud del Papa Francisco con el último boletín emitido hace unos pocos minutos. El Papa Francisco en el día de ayer pidió que cuando se rezara por él, se rezara recordando el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque crea que Dios lo abandonó, sino porque los salmos se refieren a momentos trágicos de la historia de la humanidad y cómo, según la tradición cristiana, judeo-cristiana, reaparecen. Entonces vamos a recibir esta noticia con la musicalización por parte justamente de Mariano Durán-Gil de el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros. Bueno, amigas y amigos, la salud del Papa tiene en vilo al mundo, naturalmente a la Argentina, país al que pertenece. Bueno, yo tengo la suerte de haber conseguido que me manden todos los días a primera hora de la mañana el parte diario redactado por la oficina de prensa del Santo Padre junto con los médicos del Hospital Gemelli donde se encuentra internado. El parte de hoy dice que el Papa siguió por video desde el Hospital Gemelli los ejercicios espirituales de la curia romana. Recordemos que la Iglesia Católica entró en su año de jubileo, su año santo,
que se repite cada 25 o 30 años. Estos ejercicios espirituales que comenzaron esta tarde en el aula Paulo VI y que dirige el predicador de la Casa Pontificia, el fraile menor capuchino padre Roberto Pasolini, se unen espiritualmente a los participantes. Por la mañana, además, recibió la visita del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, la mañana hora de Italia, y del sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, y participó en una misa con quienes le asisten estos días. El Papa continuó con la terapia respiratoria motora y la fisioterapia. Continúa en dieta prescrita por los médicos, que incluye ya alimentos sólidos, lo que en sí mismo demuestra una mejoría. La situación parece estable, con ligeras mejorías graduales, como se informaba en el boletín médico de anoche. En un cuadro que, sin embargo, sigue siendo complejo, dice el comunicado de esta mañana, y que lleva a los médicos a mantener con prudencia el pronóstico reservado. En la noche de ayer, tras la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales, durante el día el Papa volverá a pasar a ventilación mecánica no invasiva, como estaba previsto. Se espera que mañana por la tarde se emita un nuevo boletín médico que, dada la estabilidad del cuadro clínico, no se va a publicar en el día de hoy, sino, repito, recién mañana de tarde. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué quiere decir todo esto. Y nosotros les queremos decir que, en general, una explicación no médica, cuidado que yo no domino los términos médicos, pero el Papa es sabido por los partes médicos que sufre de una infección bacteriana en ambos pulmones. Si alguna de estas bacterias llegara a infectar el sistema sanguíneo, tendríamos una noticia mala, un retroceso muy serio que lo introduciría en un estado ya muy crítico. Mientras tanto, cada día que esto no ocurre es un avance muy importante. Desde que está internado, 2 días tuvo un leve retroceso, todos los demás días, lentamente, pero ha habido un avance, una mejoría, lo que permite tener un moderado optimismo. Si llegara a cumplir un par de semanas sin que se verifique esta infección bacteriana, podría pensarse en una alta médica del Hospital Gemelli y un traslado a sus oficinas y su casa. Él no reside en el Vaticano, sino en el en el Hotel de Santa Marta, a metros del Vaticano, pero no en las habitaciones pontificias, no. Ya estaba allí donde se alojaron los cardenales en el cónclave que lo eligió Papa, y ya se quedó a vivir ahí. Podría entonces desde allí comenzar trabajando desde el propio Hotel de Santa Marta, asumiendo lentamente sus responsabilidades y luego haciéndose cargo ya del despacho pontificio con mayor normalidad. Esperemos que así sea. Yo sé que hay muchos argentinos, no solamente cristianos, no solamente católicos, que están orando, o están los que no son creyentes, bueno, haciendo fuerzas, hinchando, metiéndole una mano a el deseo de pronta mejoría para el Papa Francisco, sobre el cual tenemos algunas noticias importantes que pueden esperar una semana y que vamos a compartir con ustedes el lunes que viene.
Les cuento desde ya, en estos minutos finales, antes de despedirme, yo tenía miedo que no me diera el tiempo para tanta cosa y fui demasiado rápido, se los puedo contar con cierta tranquilidad. El lunes que viene viajo a Buenos Aires porque quiero que este programa se haga en vivo desde la radio, el programa del lunes que viene. Porque tenemos una noticia muy importante que hace a nuestra relación. No les quiero decir mucho más, pero por razones que vamos a comentar in extenso, no va a haber un protocolo como el que seguimos lunes a lunes, donde hacemos primero los 3 diarios más importantes del mundo, luego el salpicón de noticias y luego contextualización de las 2 noticias más importantes de la semana, como hemos hecho hoy mismo, y con intercalación de música. No, va a ser un diálogo con ustedes y con algunos invitados especiales que nos acompañarán en vivo. No, esto es en vivo también, ¿no? No es grabado el programa, pero es por Zoom. Bueno, el lunes que viene va a ser desde los estudios de Radio Cultura, porque tenemos que anunciarle una noticia que tiene sus cosas lindas y para mí algún saborcito amargo. Nos tenemos que despedir por algún tiempo, medio largo. Se los vamos a comunicar el próximo lunes y tiene que ver con la salud del Papa. El lunes que viene nos encontramos entonces en vivo en los estudios de Radio Cultura para explicarles el porqué de esta despedida. Amigas y amigos, será hasta el lunes próximo en vivo desde Buenos Aires a las 13 horas de la República Argentina.